Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí con ustedes en Radio María Panamá. Saludos para todas las Radio María de Iberoamérica y Radio María de habla hispana de Estados Unidos. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y antes de continuar el tema interesante que tenemos para el día de hoy, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, como siempre les anunciamos el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que a través de la aplicación del WhatsApp. ¿Cómo lo hacen? Simplemente recuerden el código del país 507 y anoten el celular 6633-6087. De esta manera nos envían sus preguntas, aportes o comentarios y estaremos felices de saber de ustedes. Muy bien, hermanos, dicho esto, vamos a entrar en materia. Estamos en el capítulo 36 de la tercera parte de este libro maravilloso de Introducción a la Vida Devota. Y el título que lleva son Los Deseos. Filotea, alma que amas a Dios. Debemos tener especial cuidado para no aceptar malos deseos, porque el deseo del mal nos vuelve malos. Nunca debemos desear cosas que sean peligrosas para el alma, por ejemplo, bailes, juegos de azar, pasatiempos dañosos, altos puestos, honores o éxtasis, porque en tales cosas hay peligros de vanidad y de daño. Bueno, aquí hay un tema que puede resultar para nosotros un poco espinoso, y es el siguiente. Durante mucho tiempo nosotros hemos partido de una premisa equivocada y pensamos de que en el mundo de las ideas, en el mundo interior, hay una cierta libertad y que lo importante es salvaguardarnos del hacer hacia el exterior, y que en el mundo interior hay como una libertad. Entonces hay personas que, por ejemplo, diríamos, son fiel a su pareja o son exteriormente castos, pero en su interior están llenos de malas ideas, malos deseos,
codicias. Entonces, no son castos espiritualmente, diríamos que son castos corporalmente. El santo nos está diciendo que tiene que haber una purificación de nuestros deseos, porque los deseos son lo que manifiesta el estado de nuestro corazón. Por ejemplo, un corazón santo desea cosas santas. Un corazón puro desea cosas puras. Un corazón devoto desea agradar a Dios. Ahora, efectivamente, nuestro corazón está en un estado de conversión. Entonces, de alguna manera se mezclan el deseo o devoción con la mundanidad. Entonces, por eso el santo nos dice que hay que vigilar los deseos que tenemos. En este caso, más que preocuparnos porque surjan, es preocuparnos de no consentirlos y de combatirlos. Por ejemplo, imagínese usted que usted está en su parroquia o en su apostolado donde sirve y surge un deseo que alguno puede considerar hasta natural de pensar que las cosas serían mejor si usted la dirigiera, si usted fuera el que tuviera el poder, por decirlo de alguna manera, o la capacidad de cambiar las cosas. Entonces, estos deseos, sin ser malos en sí mismos, son peligrosos, porque como dice el santo, lo que puede provocar es frutos de orgullo, de vanidad, de crítica, de negligencia, de desinterés. ¿Por qué? Porque como usted no obtiene lo que desea, simplemente su alma se entristece. Entonces, muchas veces nuestros deseos son fuente de tristeza, tanto podríamos decir material como tristeza espiritual. Fíjense que lo interesante aquí es que no debemos confundir una especie de budismo con el cristianismo. Si bien es cierto, el santo nos habla de que tenemos que tener cuidado con los deseos, lo que él nos va a explicar es que los deseos no son malos en sí mismos. Lo que tenemos que enfocar esos deseos hacia las cosas buenas. De la misma manera que las pasiones no son malas en sí mismas, sino que hay que enfocarlas correctamente. A diferencia de que ocurre con el budismo, que cree que el camino a la felicidad o la elevación es la anulación de nuestras pasiones, sentimientos y deseos. Quedar casi como un vegetal. No siento, no deseo nada. Y eso no es ni natural ni es lo que enseña la fe. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera, cuando el hombre no vigila sus deseos, eso puede ser fuente de odio, envidia, dolor, tristeza, frustración, desgano, tantas cosas que pueden surgir por el deseo, ¿no? Imagínense que usted está en un trabajo y usted puede aspirar, obviamente, a un puesto de liderazgo, pero tenga cuidado con esos deseos, porque si esos deseos usted no los encamina correctamente o no los domina, si no obtiene el puesto que aspiraba, entonces puede caer fácilmente en un estado depresivo, triste o de desgano. Así que efectivamente los deseos tienen que ser muy bien vigilados, como el santo nos dice. Y por lo tanto tenemos que, cuando tenemos deseo, pedir la gracia de Dios inmediatamente para poder controlarlos y no dejarnos dominar por ellos. Vamos a seguir leyendo otro párrafo. Lo que nos dice el santo, dice: tampoco hay que desear las cosas remotas o poco probables, porque muchas personas, por andar deseando lo que probablemente no va a suceder, se cansan, viven con inquietud y nada bueno obtienen con eso. Eso también es cierto. Miren,
una de las tentaciones más comunes es desear otra cosa diferente a la que Dios nos ha dado. Pondré ejemplos concretos. Desear haber nacido en otra época, desear haber nacido en otro país, desear, si eres soltero, estar casado, si estás casado, ser soltero, si eres sacerdote, ser laico, y si eres laico, ser sacerdote, si eres religiosa, ser laica, no tener vida consagrada, y si no tienes vida consagrada, tenerla. Y así pensar, desear estar jubilado, el otro desear volver al trabajo, unos desean tener hijos, otros desearían no tenerlos, y así podríamos decir que nos ocupamos en largas y penosos pensamientos inútiles. Si usted no tiene dinero, desear ser millonario. Por ejemplo, unas personas, se ponen a soñar que ellos serían tal o cual cosa si tuvieran tal o cual don o tal o cual capacidad. Entonces, esos deseos, incluso aunque parezcan buenos, realmente no son provechosos. Muchas veces, por ejemplo, usted diría, bueno, si Dios me diera el don que le dio a San Pablo, yo sería un gran evangelizador, pero como no me lo dio, no seré un ciudadano más cualquiera, sin darnos cuenta de que ese deseo es un deseo malsano. Primero, porque Dios le da los dones a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y segundo, es que en la vida espiritual el crecimiento se da caminando. Ahí se aplica el dicho, caminante haz camino al caminar. Es decir, usted no va a estar, diríamos, frío y de repente va a recibir un don extraordinario de la gracia. Eso lo puede hacer Dios en su infinita benevolencia, pero no es lo regular, es lo extraordinario. Lo regular es que vamos a ir y nosotros tenemos que caminar, y sobre el camino vamos alcanzando las gracias y dones y las perfecciones que Dios nos quiera conceder para crecer en santidad y poder servir a los hermanos. Entonces, no se trata de soñar con tener algo para entonces hacerlo. Es como el que dice, si yo tuviera mucho dinero daría mucha limosna, pero como no tengo, entonces no di nada. Entonces esos son deseos malsanos porque no dejan que avancemos del punto de vista espiritual. Muy bien, hermano, vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema. Señor, aquí en tu santuario.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa de la Filotea, Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte de este maravilloso libro, en el capítulo 36, que habla de los deseos. Vamos a continuar leyendo lo que el santo nos habla de este tema. Ahora va a proceder el santo a decirnos algunos ejemplos. Pongamos atención. Dice así: ejemplos. Un joven que a mitad de estudio ya se la pasa deseando ocupar los altos puestos de un profesional. Alguien que está en grave enfermedad desea dedicarse a oficios que solamente se pueden hacer estando en perfecta salud. Vivir deseando comprar la finca de mi vecino cuando él no quiere venderla. Con esto deseo lo que hace es perder el tiempo, y los deseos inútiles ocupan el puesto de otros deseos que podrían ser muy útiles y provechosos. Por ejemplo, el ser pacientes y amables, el de cumplir exactamente los deberes de cada día, el de prepararse lo mejor posible para el futuro, para que esto sí es lo que Dios quiere que hagamos en el momento presente. De lo contrario, nos puede suceder lo que a cierta persona enfermas que en tiempos de verano desean frutas de invierno y en tiempo de invierno desean frutas de verano. Muy bien, aquí nos presentamos frente a una realidad. Y efectivamente, a veces muchos de nosotros, sin entrar en un conformismo, que es aquel que simple y llanamente no ve ninguna razón para esforzarse, sino que dejemos todo como está, porque no tenemos interés en esforzarnos. Entonces, ese conformismo no es de Dios. Nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos para que las cosas mejoren. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay gente que se va al otro extremo del conformismo, que es fatal y que efectivamente es un acto de pereza y de inacción. Tenemos el otro extremo, es la persona que es hipercrítica. Es aquella que nunca está satisfecho con nada. Sabemos que vivimos un mundo donde hay pecados, errores, malicias, personas santas y pecadoras, y hay cosas que van bien y otras que no van tan bien. Entonces, definitivamente, personas que entonces se quejan porque hay baches o huecos en la calle, se quejan porque hace calor, se quejan porque hace frío, se quejan porque no nacieron en un país donde hay 4 estaciones, o se quejan porque quisieran vivir en el trópico. Y así podríamos mencionar tantas y tantas situaciones. Entonces, efectivamente, todas estas quejas no son más que frutos de deseos frustrados que nosotros mismos nos imponemos. ¿Cuántas personas se empeñan en deseos extrañísimos? Por ejemplo, como desear otro cuerpo distinto al que Dios le dio, o desear otro rostro diferente, o desear los dones que tienen otras personas cuando saben que ellos no lo tienen. Si yo no tengo el don del canto, ¿para qué me va a pasar deseando? ¿Por qué no me fijo en el don que Dios me dio y lo potencio? ¿No? ¿Por qué no deseo lo que Dios quiere? ¿Por qué no deseo ser santo? ¿Por qué no deseo vivir la virtud? ¿Por qué no deseo estar en la Eucaristía? ¿Por qué no deseo orar más? Vieron que sí hay deseos que son buenos, que sí hay deseos que edifican y que sí hay deseos que nos ayudan a acercarnos a Dios. El problema es que nosotros, y tenemos que tenerlo claro, es nuestro hombre viejo. San Pablo decía que nosotros hay un hombre nuevo en nosotros, pero también hay un hombre viejo que se resiste. Entonces, ese es lo que llamamos nosotros la carnalidad. Y es cuando nuestro interés fundamental por nosotros mismos y por los placeres nos nubla el entendimiento y nos hace caer en deseos. ¿Cuántas personas caen en el pecado y después que supuestamente lo paladean, resulta ser que no era tan placentero como imaginaban, porque los deseos son engañosos? Recuerdo personas que echaron por borda matrimonios de años
familias bien constituidas con hijos que caen en el divorcio y demás por un deseo pasajero, insensato, y al final de cuentas se dieron cuenta de que ni siquiera fue tan placentero como se imaginaron y arruinaron una relación, un matrimonio, un hogar. ¿Por qué? Por diríamos, el engaño al deseo. Fíjense cuántos de nosotros Dios no nos ha concedido lo que hemos deseado. Desde las cosas materiales hasta algunos logros de cualquier tipo, deportivo, profesional, el que usted desee. Y pensamos que cuando lo logramos íbamos a alcanzar la plenitud de la felicidad. Y vemos que esa alegría se nos va como agua entre los dedos. Pongamos el ejemplo de los jóvenes. Los jóvenes a veces desean intensamente asistir a tal o cual evento deportivo, musical o festivo, y piensan que si se lo pierden se les va la vida, que van a perder, pero cuando participan no logran ese éxtasis de felicidad que esperan. Es más, se acaba muy rápido esa supuesta euforia. ¿Por qué? Porque los deseos efectivamente son engañosos, ¿no? Entonces, el otro concepto que el santo nos aplica es que efectivamente tenemos que no satanizar los deseos, sino saber que hay deseos buenos, santos, provechosos, y hay deseos que son inútiles y que simplemente nos traen inquietud, y que entonces efectivamente hacen que las personas pierdan el sentido. Mire, hay gente que cae en una horrible depresión o un sinsentido. ¿Saben por qué? Porque la vida se mueve en función de deseos. Entonces, se esfuerzan al máximo por un deseo de algo que creen que los va a llenar de plenitud. Entonces, imagínense usted que una persona durante mucho tiempo desea un puesto de trabajo o una posición o una profesión, se esfuerza y se sacrifica deseando eso, y qué frustración cuando lo obtiene, ve que primero no era lo que imaginaba y segundo que no le proporciona la felicidad que él esperaba. Imagínense la frustración. Entonces ahí viene el diablo y se aprovecha. Viene el diablo y te empieza a meter pensamiento. Viste lo que te mataste haciendo, viste lo que tanto que trabajaste, tanto que, y sigue frustrado. Eso no es lo que. Entonces algunos se sumergen en una especie de frustración o desesperadamente saltan a otro deseo y viven de deseo en deseo y piensan que la vida es simplemente satisfacer eso. Entonces son personas que son llevadas entonces por los impulsos y no por la razón. Entonces, de ahí lo importante que pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que sea la razón la que guíe nuestro caminar, para que sea la razón iluminada por la fe la que nos haga ver la realidad, y que efectivamente cuando por alguna razón podemos desvariar con un deseo que no es sano, no es propio, es el mismo espíritu, la oración, el discernimiento lo que hace ver que eso es malo y combatirlo a toda costa. Combatirlo para purificar y realinear nuestra manera de pensar. Por ejemplo, dice el típico deseo de aquel que quiere gloria sin cruz. En pocas palabras, decir, quiere el cielo sin esfuerzo. Entonces vemos que estas personas que incluso desde el punto de vista religioso caen en este tipo de engaños, son fácilmente víctimas ¿de qué? De las sectas, de los estafadores que empiezan a ofrecer soluciones instantáneas, sin esfuerzo, para los incautos. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, aquellas personas que quieren adelgazar y que le dicen: si usted usa tal o cual producto, sin ejercicio, sin dieta,
sin esforzarse, va a adquirir tal figura, y ponen a una persona que adquirió la figura no solo por la juventud, sino por el ejercicio y el esfuerzo que hizo, pues se va a estar así. Entonces le venden un falso deseo, una falsa ilusión, y las personas lo compran. ¿Por qué? Porque quieren obtener las cosas sin esfuerzo. Entonces, estas son cosas que muchas veces están en nosotros, pero que el demonio usa con mucha habilidad, y que también el mundo lo usa porque nos manipulan. Este es el mundo de los deseos, y mucha de la economía se mueve en función de eso, de crear en ti deseos, crear en ti falsas necesidades para venderte cosas, para ofrecerte productos, para que puedas tú consumir incluso de más. Y el demonio, como quiere alejarte de Dios, te va a poner deseos que no te llevan a la virtud, sino al vicio. Muy bien, hermanos, ya se acabó la segunda parte de este programa. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y después continuamos con este interesante tema. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Quiero reír, quiero cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Hoy, hermanos, están de vuelta en la tercera y última parte de este programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad, o Iniciación a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Estamos en la tercera parte, en el capítulo 36, que nos habla de los deseos. Vamos a leer la última parte, en la que el santo nos habla de este interesante tema. Dice el santo: una equivocación. De ninguna manera se puede aceptar que una persona dedicada a una profesión especial viva deseando dedicarse a otra muy distinta. Que una esposa viva con deseos de irse de monjita, o un sacerdote dedicado a una gran actividad, o un obispo, se dediquen a desear ser monje cartujo que no habla con nadie, o que se nos meta el deseo intenso de tener mucha más inteligencia o mayores cualidades de las que en realidad tenemos. Aquí hablo de un deseo intenso, absorbente, que ocupa totalmente el corazón. Porque si se trata de un deseo pasajero que llega pronto y se van, de ellos no estamos tratando ahora. No hay que desear sufrimientos grandes en la vida si hasta ahora no hemos sido capaces de soportar
con la debida paciencia los pequeños sufrimientos que nos han llegado. ¿Para qué desear sufrir el martirio si no somos capaces ni siquiera de soportar una chanza pesada? El enemigo de las almas procura que vivamos deseando cosas lejanas que no van a suceder, para que así dejemos de dedicarnos a pensar seriamente en lo que en la actualidad debemos hacer. Y no sucede que nos dedicamos a pensar en cómo librarnos de las terribles fieras de las selvas de África, mientras que no nos cuidamos de librarnos de los mosquitos zancudos que rodean y que nos pueden infectar y traernos enfermedades. No hay que desear que lleguen tentaciones, porque eso sería atrevimiento orgulloso. Lo que hay que hacer es estar preparado para cuando lleguen, porque llegarán. Cuando comemos demasiado nos llega indigestiones. Algo parecido nos sucede cuando tenemos demasiados deseos. Los demasiados deseos mundanos nos intoxican el alma y los muchos deseos espirituales nos indigestan el espíritu. Que te lleguen muchos deseos de hacer ejercicios y prácticas de piedad, fíjate bien si podrás digerirlos todos, no sea que te intoxiquen con tanto exceso. Quédate únicamente con lo que puedes practicar actualmente. Más tarde Dios te iluminará otros que practicarás a su debido tiempo. Hay que ir por orden, desear lo que sí se puede obtener y practicar por ahora, y dejar para desear después lo que todavía no es tiempo de ir consiguiendo. Así te librarás de inquietudes, de afanes y de cansancios dañosos. Muy bien, aquí el santo nos ha hecho una excelente exposición de cómo estos deseos puede a nosotros dejarnos de lado. Miren, por ejemplo, había una persona, y esto es un caso real, que vivía en una situación, diríamos, no muy cómoda. Bueno, por la gracia de Dios obtuvo un trabajo donde ganaba un muy buen salario, y cuando se le preguntaba por qué no se mudaba del lugar donde estaba sumamente incómodo, él respondía de que no lo hacía porque su sueño era vivir en X lugar, que era muy caro, que era un lugar casi para millonarios, y que su salario, a pesar de que era un hombre soltero, no se podía costear. Y por el deseo de vivir allá y de conseguir estar en ese lugar, no se mudó nunca, que yo supiera, del lugar incómodo que estaba. Esto es un ejemplo en la vida real de lo que nos puede pasar a nosotros. Como un deseo nos encarcela. Es como una persona que tiene la oportunidad de comprarse un transporte, pero porque no se puede comprar el carro de lujo que desea, entonces prefiere no comprarse nada, y quién sabe esperar cuántos años, si es que algún día logra el dinero, para en vez de lograr conseguirse un transporte modesto que se pueda pagar, pero es un beneficio. De la misma manera ocurre para todo, para la vida espiritual, para la vida natural, para la vida profesional. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo vigilar esos deseos que pueden parecer irreales o que van contrario a nuestra vocación. También el santo nos llamó al discernimiento de esto. Fíjese, esos deseos extraños de que si ya usted es un hombre casado o una mujer casada con hijos, ¿qué es eso? ¿Está deseando ser monja? ¿O qué es eso? ¿Está deseando que quedarse en la parroquia todo el día cuando usted no lo puede hacer por sus propias ocupaciones, ¿no? ¿Y qué es eso si usted es una persona que está consagrada, desear tener hijos, esposo? Entonces, tengamos cuidado, esos deseos contra nuestra vocación, ¿no? Entonces, de repente estamos casados y estamos deseando vivir como soltero o añorando la vida de soltero o las personas que están casadas. Entonces, estos son deseos perniciosos, porque son deseos que están contra nuestra vocación y contra nuestra realidad, y que no edifican en nada, sino lo que hacen es frustrar. Hay que desecharlos. La gente piensa que morir a los deseos va a causarle una frustración, y al contrario,
son los deseos mal enfocados los que traen grandes tristezas y frustraciones, no la disciplina de saber enfocar nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros esfuerzos. Eso es lo que nos trae plenitud. Y ese es uno de los grandes engaños del maligno. El maligno dice que la verdadera felicidad es en poder satisfacer todos los caprichos que se nos ocurran, y que ahí está la felicidad, y nada más alejado de la verdad. Por lo tanto, sí es bien importante que veamos todos estos tópicos que el santo nos ha presentado sobre el saber que esto puede ser como unos mosquitos, como presenta, que no nos dejan tranquilos. Entonces, fíjense el deseo errado que nos puede llevar a un terrible descuido en el que perdimos contacto con la realidad. Entonces, imagínese usted, es como aquel hombre que está casado con una buena mujer, tiene hijos, tiene un buen hogar, tiene una buena situación, pero empieza a desear una mujer real o imaginada, que está a su alcance o fuera de su alcance, ¿no? Porque hay gente que se enamora de imágenes, ¿no? De un personaje de una película o de un personaje televisivo, porque eso que aparece en la televisión, aunque sea en noticieros y en programas, no son más que personajes, no son la realidad. Entonces nos enamoramos de algo que no es real, y estas personas que viven esto, entonces hacen que la fantasía les haga perder el sentido de lo real y les haga perder el aprecio por lo que tienen. Entonces el santo lo presentaba hasta con una escena hasta un poco chistosa, ¿no? Le ponía como aquella persona que tal vez ni siquiera es un buen voluntario en la parroquia, no una persona negada, pero sueña con ser un heroico misionero en África. Y entonces en su sueño fugaz, falso, se la pasa soñando cómo se va a defender la fiera y los peligros en África, y se olvida de las situaciones concretas que lo llaman en su propia realidad, en su familia, en su parroquia, etc. Estos son los peligros de estos deseos falsos. Entonces, dicho de esta manera, si bien es cierto, todos podemos decir que hemos caído en ese desvarío y nos complacemos en fantasías, el santo nos explica muy bien que eso la gran mayoría de nosotros no nos podemos librar. Lo que sí tenemos que hacer es purificarnos y tratar de apartar lo malsano y quedarnos con los buenos. ¿Y cómo discernimos lo que son buenos? Bueno, podemos dar algunos elementos. Primero, que vaya enfocado a nuestra santidad. Segundo, a la virtud. Tercero, que tenga que ver con la realidad. Cuarto, que no se oponga a nuestra vocación. Y quinto, que den fruto de paz, de amor, no de inquietud, de frustración. Son algunos de los consejos que podríamos dar sobre estos deseos que muchas veces nos confunden y nos hacen perder tiempo y energía. Muy bien, hermanos, esto es muy importante. Ya esto que el santo nos está presentando se llama hilar más fino. Cuando nosotros ya no solo tenemos que ver nuestra vida espiritual también, sino nuestra vida psicológica, porque la gracia actúa sobre una naturaleza. Entonces todo tiene que estar integrado. Entonces este aspecto que es muy propio de nosotros y de nuestra psicología debe estar muy bien vigilado y orientado. Muy bien, hermanos, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa, que ha estado interesante. Al principio decíamos como que por dónde va esto de los deseos, pero sí, ya le hemos visto y le hemos tomado en cuenta y cuidado de los peligros y lo peligroso que puede ser esto de los deseos mal enfocados, inclusive no solo para el desarrollo de nuestra santidad, sino para nuestra propia edificación o desarrollo personal. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Se despide su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. Nos vemos próximamente aquí en otro programa de La Filotea o Iniciación
a la vida devota de San Francisco de Sales. Que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.